Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. ¿Qué tal? Esto es Pensamiento Estratégico, podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. El día de hoy me voy a referir a el derecho internacional humanitario y el derecho internacional en general en el conflicto palestino-israelí. Empezando con el derecho internacional humanitario, el gobierno de Israel suele alegar dos cosas respecto a las víctimas civiles en este conflicto. La primera es que Hamas y otros grupos palestinos atacan deliberadamente blancos civiles o, por ejemplo, lanzan cohetes sobre territorio israelí que al carecer de sistema de dirección no pueden ser lanzados contra un objetivo específico y por ende son ataques indiscriminados y eso implica que puede considerarse un ataque deliberado contra objetivos civiles. Ese alegato es totalmente cierto. Las acciones, sobre todo de Hamas contra civiles israelíes, son o indiscriminadas o deliberadas y por ende constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad bajo el derecho internacional humanitario. De eso no puede caber duda alguna. La segunda parte del argumento es la que es cuestionable, ¿no? Porque Israel a su vez alega que las bajas civiles que causa son luego de un esfuerzo denodado por intentar evitarlas y que por ende podrían ser consideradas bajas legítimas bajo el derecho internacional humanitario, en donde si atacas un blanco militar para neutralizar una amenaza contra tu seguridad y en ese proceso, tras haber hecho los esfuerzos necesarios para evitar bajas civiles, se causan de cualquier manera esas bajas, entonces esas bajas pueden ser consideradas legítimas bajo el derecho internacional humanitario. Yo alegaría, sin embargo, que eso no es lo que ocurre en el caso de los ataques israelíes. Grabo este podcast el 16 de octubre de 2023 y el día 15 de octubre el diario El Comercio publica esta primera plana. El conflicto palestino-israelí ya supera las 70.000 muertes, pero acota que 85% del total de muertes corresponden a palestinos. Una desproporción tan grande no sería problemática desde el punto de vista del derecho internacional humanitario si al menos la mayoría de ese 85% del total de bajas mortales fueran objetivos militares, pero no, la mayoría son objetivos civiles. La prueba ácida, por ende, estaría en determinar si, siendo objetivos civiles, fallecieron de manera o producto de un ataque deliberado o discriminado, o fallecieron cuando Israel atacaba blancos militares en un contexto en el cual, pese a los esfuerzos, no pudo evitar bajas civiles. La prueba de que no es cierto de que Israel intente reducir las bajas civiles son datos como los que voy a presentar a continuación. Amnistía Internacional en un informe señala que entre septiembre de 2000 y febrero de 2017, fuera del contexto de conflicto armado, o sea, no había enfrentamientos armados al momento de producirse estas muertes, murieron en ese lapso de unos 16 años y fracción 4.868 palestinos, 1.793 de ellos civiles. Y Amnistía añade que no tiene conocimiento de soldado alguno de Israel que haya sido condenado por causar deliberadamente la muerte de un palestino en los territorios ocupados desde 1987. Esta absoluta impunidad demuestra que no hay intento de prevenir las muertes de civiles, porque si lo hubiera se sancionaría a quienes causan muertes civiles fuera de un contexto de conflicto armado y de inocentes. Estamos hablando de casi 1.800 menores de edad. Además, las bajas civiles palestinas no solo han sido siempre mayores en número o como proporción del total de bajas civiles que las bajas civiles israelíes, incluyendo el momento actual. Ya han muerto en Gaza más civiles de los que murieron por la acción de Hamas en Israel, pero en este caso por la acción del ejército israelí. No solo son más los civiles palestinos que mueren, sino que en muchas ocasiones las bajas civiles entre los palestinos son mayores como proporción del total de muertes que las bajas civiles como proporción del total de muertes
entre israelíes. Por ejemplo, un reporte de la ONU constata que en 2014 la incursión israelí en Gaza de ese año causó 2.251 muertes. Y las acciones de Hamas causaron 73 muertes entre israelíes. Pero de las 2.251 muertes entre palestinos, 1.462, es decir, 2/3 partes del total, corresponden a civiles, mientras que de las 73 muertes israelíes, solo 6 corresponden a civiles. Claro, el punto aquí no es que Hamas no tenga intención de matar civiles israelíes, como demostraron las acciones criminales que perpetró hace unos días. El punto es que Israel dice tratar de evitar las bajas civiles y sin embargo no solo causa más bajas civiles que el terrorismo, sino que además son mayor como proporción del total de bajas que las que causa el terrorismo. Y la prueba de que hay por lo menos en esta ocasión, un intento de victimizar a la población civil son declaraciones de los propios gobernantes israelíes. Me voy a limitar a una del presidente de Israel, Isaac Herzog, que dice respecto a los civiles en Gaza lo siguiente: es la nación entera la responsable. No es cierta esta retórica de que los civiles no sabían o no participaron. Podrían haberse sublevado, podrían haber luchado contra ese régimen maligno que capturó Gaza en un golpe de Estado. O sea, pónganse a pensar, cada vez que hay un golpe de Estado, la gente debe salir y exponer sus vidas para combatir a los golpistas, aunque estos estén premunidos de armamento de guerra, armamento del que carece la población civil. Sobre todo en un lugar como Gaza, en donde, además del autoritarismo y los abusos de Hamas, la población civil debe padecer un bloqueo por parte de Israel, al que me referiré en un par de minutos. Por otro lado, si el mejor servicio de inteligencia de Oriente Medio y uno de los mejores del mundo, el israelí, no sabía que estaba a punto de ocurrir lo que perpetró Hamas en territorio israelí en tiempos recientes, ¿por qué asumir que una población pauperizada y traumatizada, miles de cuyos miembros murieron en anteriores ataques israelíes, sí tenía cómo saber lo que estaba a punto de ocurrir? En cuanto a los temas de fondo en este conflicto, diría que son los siguientes. Israel niega que haya territorios palestinos ocupados. Los palestinos afirman que sí existe tal cosa. Israel niega que los asentamientos para colonos judíos que construye sobre tierras confiscadas a propietarios palestinos violan el derecho internacional. Y niega que el muro que construye, en su gran mayoría dentro de territorios ocupados, sea un muro con propósitos de anexión de territorio, y considera que es un muro con fines de seguridad. Finalmente, Israel niega que el cerco sobre Gaza sea un castigo colectivo o que, repito, los asentamientos violen normas de derecho internacional. ¿Qué dicen las normas de derecho internacional sobre estos temas? ¿Hay o no hay ocupación? Bueno, la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU lo dice explícitamente, insistiendo en la inadmisibilidad de la adquisición de territorios por medio de la guerra. La resolución pide el retiro de las Fuerzas Armadas israelíes de territorios que ocuparon durante el reciente conflicto. Es decir, no es lícito adquirir territorio por medio de la guerra, sin importar cuán válido pueda o no ser tu reivindicación histórica sobre ese territorio. Aquí lo que la norma proscribe es el medio, no el fin. Que es el mismo principio que viola Putin en Ucrania, ¿no? Es inadmisible adquirir territorio por medio de la guerra, cosa que ha hecho Rusia en Ucrania. Se pide el retiro desde 1967, pero no se ha producido al día de hoy, y se les llama territorios ocupados en esa primera resolución. Los asentamientos para colonos judíos en tierras confiscadas a propietarios palestinos son o no son ilegales. La resolución 446 del Consejo de Seguridad de la ONU dice al respecto lo siguiente: declara que la política y las prácticas de Israel de crear asentamientos en los territorios palestinos y otros territorios árabes ocupados desde 1967 no tiene validez legal. ¿Por qué no tiene validez legal? Porque viola el artículo 44 del Cuarto Convenio de Ginebra sobre el trato debido a población civil en tiempos de guerra. En el artículo 49, que es el mismo que habría violado
Vladimir Putin, por eso está requisitoriado por la Corte Penal Internacional, al trasladar población civil ucraniana a Rusia. ¿Por qué lo viola? Porque el artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra dice que no se puede trasladar, prohíbe trasladar población del territorio ocupado al territorio de la potencia ocupante, cosa que habría infringido el gobierno ruso. Bueno, ese mismo artículo, exactamente el mismo, dice luego lo siguiente, y esa es la parte que se le imputa a Israel. La potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado, ¿no? ¿El muro que construye Israel es legal o no lo es? Bueno, ¿qué dice la Corte Internacional de Justicia en una opinión consultiva sobre la materia? La misma Corte que dirimió el diferendo marítimo entre Chile y Perú, en favor de Perú en lo esencial. Por una votación de 14-1, la Corte Internacional de Justicia dice lo siguiente: la construcción del muro erigido por Israel, la potencia ocupante, en el territorio palestino ocupado, incluyendo en y alrededor de Jerusalén Oriental y su régimen asociado, son contrarios al derecho internacional. Las normas de derecho internacional no permiten equívoco alguno, son categóricas en estos temas. Que la parte más poderosa en el conflicto las haya ignorado de manera impune, es decir, sin sanción alguna durante más de medio siglo, no quiere decir que no haya violado esas normas. En cuanto al cerco sobre Gaza, el artículo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra, el que acabo de citar, establece que uno no puede ser castigado por actos que no cometió personalmente. Por eso el Comité Internacional de la Cruz Roja dice lo siguiente: toda la población civil de Gaza está siendo castigada por actos por los que no tiene responsabilidad, y por eso tanto la Cruz Roja como la ONU llaman al bloqueo de Gaza, y más aún al bloqueo que ahora se ha hecho, sobre el envío de todo tipo de víveres, alimentos, agua, medicinas, combustibles, electricidad a Gaza, un castigo colectivo contra la población civil. Llegado a este punto, alguien podría decir, bueno, pero el Estado de Israel alega que hay un sesgo anti-israelí en las Naciones Unidas. Lo primero que diría es que eso no era lo que alegaba Israel cuando la resolución de partición de 1947 reconoció el derecho del pueblo judío a un Estado propio en Palestina. En ese entonces, la Declaración de Independencia de Israel, la Declaración de Independencia, nada menos, le dio la bienvenida y dijo lo siguiente: este reconocimiento por parte de las Naciones Unidas sobre el derecho del pueblo judío a establecer su propio Estado es irrevocable. Pero fue revocada ese mismo año, o al año siguiente, en 1948, por Israel, cuando se apoderó de la mitad del territorio que debió ser un Estado palestino, según esa misma resolución, porque la Declaración de Independencia no hace alusión a que esa resolución también hablaba de la conveniencia o la necesidad de crear un Estado palestino en parte de ese territorio. Pero además, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene a Estados Unidos como potencia aliada de Israel, que podría haber vetado cualquier decisión del Consejo de Seguridad que a su juicio criticara o condenara de manera injustificada a Israel. Lo mismo podrían haber hecho otras dos potencias aliadas de Israel, Francia y el Reino Unido, que también cuentan con poder de veto. Poder de veto implica que si un país con poder de veto vota en contra de un proyecto de resolución, aunque los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad voten a favor, este no se adopta. Y Estados Unidos no vetó las resoluciones que he citado. Más aún, Estados Unidos es el país que hasta 2015, entre 1970 y 2015, aplicó más de la mitad del total de vetos, o utilizó su poder de veto en más de la mitad del total de ocasiones en que este fue usado por miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, y más de la mitad de los vetos estadounidenses fueron para proteger a Israel, ¿no? Entonces, no parece cierto que Israel sea un país particularmente singularizado por Naciones Unidas. Lo último que se alega en esta materia es que hay más resoluciones críticas de Israel que resoluciones críticas de otros estados, y que esa sería evidencia prima facie del sesgo contra Israel. Pero cuando uno ve por qué hay más resoluciones, es por una razón obvia.
cuando Corea del Norte violó sus obligaciones bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear, fue sometida a sanciones económicas. Cuando Irak invadió y anexó territorio kuwaití, todo el país en realidad, no solo se aplicaron sanciones económicas, se autorizó el uso de la fuerza contra Irak y fue obligado a evacuar Kuwait. Cuando el Consejo de Seguridad de la ONU no pudo aplicar sanciones contra Rusia por la invasión y ocupación de Ucrania, dado que Rusia es un Estado, es un miembro permanente del Consejo de Seguridad con derecho a veto, cuando menos la OTAN, los países miembros, y el Grupo de los 7 aplicaron sanciones propias contra Rusia. Cuando Israel ha violado de las normas que he indicado, no ha habido sanción alguna. Por eso es que hay tantas resoluciones, porque se vuelve a invocar una y otra vez a Israel que cumpla con las resoluciones anteriores. En otros casos no hay necesidad de hacer estas invocaciones porque se aplican sanciones. Entonces, por eso la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU de 2016 dice: el Consejo de Seguridad, reafirmando sus resoluciones pertinentes, incluyendo las resoluciones 242, 338, 446, 452, 465, 476, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no son nuevas resoluciones en cuanto a su contenido. Todas tienen un contenido similar y cada una le exige a Israel cumplir las anteriores. Por eso se van sumando, porque sigue el incumplimiento, ¿no? Bueno, ese es el contexto en el que ocurre lo que estamos lamentablemente presenciando una vez más en Oriente Medio. Eso es todo por esta ocasión. Nos vemos en el siguiente podcast. Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú.